Esta pregunta la hace Fernando de Barranquilla, en Colombia. Dice lo siguiente: ¿es posible solucionar cualquier crisis financiera? Como usted dice en varios de sus videos, ya muchas empresas venían con problemas desde antes de la pandemia. Habían llegado al tope de préstamos. Ese es uno de nuestros casos. Además, veníamos atrasados con los proveedores y no teníamos suficientes inventarios para facturar a tiempo. Durante la pandemia, los bancos y los proveedores bajaron la presión del cobro, pero no prestaron más dinero y ahora la presión es enorme. Tenemos órdenes de pedido de muchos clientes, pero no somos capaces de atenderlos. Esta situación que presenta Fernando es una situación que se repitió cientos de veces durante la pandemia. Y en marzo del 2020, casualmente cuando comenzaba la pandemia, ingenuamente, que yo pensé, de acuerdo con lo que estaba pasando en China, que íbamos a ir terminando en julio, según mis pronósticos más optimistas. Habían optimistas que decían que en junio, otros pesimistas que en octubre. Y mira que llevamos ya casi 2 años y año y 9 meses, año y 6 meses en esta situación. Depende de la fecha en la que haya iniciado en el país donde están ustedes cada uno. Bueno, en ese momento, en marzo del 2020, dije muchísimas veces en muchos live que ofrecí a través de nuestras redes sociales y en estos videos dentro del canal de YouTube también, la academia todavía no había arrancado en esos días, bueno, que ya muchas empresas venían teniendo problemas financieros desde antes y que con la pandemia, que con el impacto económico que esto iba a tener, se iban a venir abajo o se les iba a reventar la realidad en la cara. ¿Por qué razón? Porque tal vez antes de la pandemia la ciclicidad de las ventas y del cobro y la animosidad de los mismos bancos que venían viendo algunas empresas creciendo en ventas, les daban más dinero, entonces todavía los bancos estaban dispuestos a darle financiamiento a las empresas que parecía que estaban creciendo. Y las empresas estaban dispuestas a buscar financiamiento para incluso pagar financiamientos que no podían pagar o incluso para pagar atrasos que tenían con los proveedores. Entonces como que se disimulaba, sin embargo era una espiral descendente. Es decir, una empresa venía, tenía problemas entre proveedores y bancos de $100,000, iba, buscaba un financiamiento, tenía garantías suficientes, el banco seguía creyendo en ellos, tomaban los $100,000, iba y le pagaban a los bancos, se ponían al día con bancos, con proveedores, les sobraba algo de dinero y seguían ahí operando 3, 4, 5, 6 meses. Cuando volvían a tener problemas, iban y pedían más dinero y los bancos seguían financiando, creyendo que la empresa estaba creciendo porque se mantenían completamente al día con las deudas. ¿Por qué? Porque tenían capacidad de endeudamiento. Eso tarde o temprano, con o sin pandemia, les hubiera reventado en la cara a los 2 años o a los 3 años. A mí me sorprende cómo duran empresas prácticamente en quiebra, técnicamente en quiebra, como le llamamos en finanzas, durante 3 o 5 años, porque jinetean, como decimos nosotros, le dan vuelta a los problemas de muchas formas. Se financian con proveedores, se financian con el gobierno, atrasando el pago de los impuestos, hasta con la seguridad social, se financian con bancos, van a otro banco, le pagan la deuda a la anterior, vuelven a darle vuelta y algo les financian adicional. Y eso sigue así y van durando 3 o 5 años. Al final nos encontramos muchísimas empresas con más de 10 años que simplemente están sobreviviendo y que los dueños las tienen abiertas porque de alguna manera ellos retiran su salario, sus ingresos. Necesitan $5,000, de alguna manera lo sacan. Necesitan $10,000 para vivir, de alguna manera lo sacan. Es más, hasta pueden cambiar vehículos y de alguna manera los financian apoyándose en una empresa que es un negocio en marcha muy atractivo para los bancos para seguir dando financiamiento. He llegado a empresas que están perdiendo dinero todos los meses y los dueños siguen viviendo el mismo estilo de vida. Es muy peligroso y a veces ni siquiera puedo culpar a los empresarios porque no tienen información financiera
o no tienen financieros o contadores con el carácter o que estén dispuestos a asumir el riesgo porque por- es muy normal, ¿no? Si el financiero viene y le dice al dueño, mire, usted no puede sacar ese dinero porque la empresa no está dando, pues lo mejor o lo más normal que le va a pasar a este financiero es que va para afuera, ¿no? En mi caso, como consultor, he tenido esas dificultades. A ningún empresario le gusta que se le diga que el dinero que está sacando lo están financiando los proveedores o lo están financiando los bancos. Entonces, pues simplemente no les gusta escuchar lo que se les dice. Pero al final es un problema gravísimo porque la empresa podría estar aguantando ese tema de verdad, financiando el estilo de vida de un empresario con una empresa que está perdiendo. El empresario no tiene información confiable que le diga de dónde está saliendo ese capital y al final simplemente pasan los años y nos encontramos con empresas tremendamente endeudadas que si sumamos las inversiones que tienen en terrenos, en edificios, en maquinaria, en cuentas por cobrar, en inventarios, no se justifica el financiamiento que tiene. Eso me ha pasado muchísimas veces y es terrible porque pues el empresario nos puede decir, bueno, ya eso es pasado, vamos para adelante. Mentira que vamos para adelante, es pasado, pero hoy tenemos que confrontar, tenemos que enfrentar las consecuencias de ese financiamiento excesivo que no vino a financiar la empresa, que no vino a financiar cuentas por cobrar, que no vino a financiar capital de trabajo, que no vino a financiar terrenos, maquinaria o instalaciones para aumentar la capacidad y la eficiencia de la empresa, sino que simplemente se desvió para pagar deudas, financiamiento que se vino pidiendo a través del tiempo o para poderle seguir entregando al empresario el dinero que estaba necesitando. Eso lo he visto durante todos estos años, demasiadas veces, es muy doloroso porque podemos ver a un empresario muy dispuesto a tomar prácticamente todas las decisiones que haya que tomar dentro de la empresa, pero no a sacrificar su propio estilo de vida. Esta situación que menciona Fernando, que me ha permitido tocar un tema álgido, un tema delicado, es efectivamente la pandemia viene, la empresa estaba ya teniendo problemas, la de Fernando, en Barranquilla, desde hace muchos años atrás, no podían pagarle puntualmente a proveedores, no le podían pagar puntualmente a los bancos, tenían problemas para poder comprar materias primas y simplemente, pues ahora viene la pandemia, las ventas se les caen, vamos a pensar, no dice acá, en un 50%, los costos fijos, por más que se logre reducirlos, hay empresas que los lograron reducir a un 50%, en el mejor de los casos, otros a un 70%, otros a un 100% porque cerraron. Eh, y los bancos simplemente dicen, bueno, no paguen amortización durante 6 meses, promovidos por el gobierno, porque en realidad no lo hicieron como que voluntariamente, casi que los gobiernos tuvieron que obligarlos a dar estas prórrogas. Bueno, no pague durante 3 meses. El gobierno permite mandar al personal a la casa a medio tiempo en muchos casos. Esto se manejó un poco diferente en cada uno de nuestros países. La cosa es que hubo condescendencia debido a la pandemia de posponer los pagos durante un tiempo. En la mayoría de los casos durante 6 meses, después se prorrogó hasta diciembre del año 2020 y todavía este año algunos empresarios o acreedores, bueno, han tenido que negociar unas ampliaciones adicionales para empresas que realmente les ha costado más salir adelante. Eso depende muchísimo de la actividad económica en la que cada una de las empresas se encuentra. Bueno, ¿qué pasa cuando supuestamente la crisis ya pasó, la economía se empezó a activar para los países? Bueno, que los bancos ya no quieren dar más prórrogas, que los gobiernos ya no quieren presionar más a los bancos para que den más prórrogas. Bueno, los bancos vienen y piden el dinero de vuelta. Cuando los bancos dijeron no pague durante 6 meses, no significa que se le condonó, es decir, que se le regaló ese dinero a la empresa que debe, sino que se le congeló la deuda
En algunos casos se refinanció ese préstamo incluso con tasas de interés adicionales como si fuera un nuevo financiamiento y ahora el banco quiere ese dinero de vuelta. Tal vez algunos bancos ampliaron el plazo, entonces ahora lo que están pidiendo es la cuota normal que ya la empresa venía pagando, pero otros bancos no. Otros bancos están pidiendo la cuota más la cuota de la parte atrasada que el empresario no pagó. Entonces, en una situación como la de Fernando, pareciera que esto es lo que está pasando. Los bancos están empezando a pedir que se paguen los préstamos y los proveedores que habían ampliado el plazo, que habían dejado de presionar el pago, pero les aseguro que también habían dejado de venderle a la empresa ahora para poder volver a iniciar la actividad económica con estas empresas, quieren el dinero de vuelta, quieren que se les empiecen a pagar las facturas que habían dejado atrasadas el año pasado. En una situación así, la solución depende mucho del potencial de ganancias que tenga la empresa. Es muy difícil que si ya antes la empresa venía teniendo problemas de pago, hoy con esa carga financiera, con esa carga de pagos atrasados y con la necesidad de invertir en capital de trabajo, es decir, dinero para traer mercancías al inventario y para empezarlas a salir a vender a los clientes, o si es una fábrica, para fabricar productos que luego se van a salir a vender a los clientes, el capital requerido se duplica en magnitud. Es decir, necesitamos dinero para poder empezarle a pagar las deudas atrasadas a los bancos, al gobierno y a los proveedores. Y por otro lado, necesitamos dinero para comprar materias primas y que se van a convertir en un producto para facturarle a crédito a los clientes a 30 días o a 60 días, es decir, dinero para inventarios. Y el inventario va a estar ahí 3 o 6 meses. Dinero para que cuando ese inventario se convierta en una factura, le demos todavía 30 o 60 días más al cliente para que nos pague. En una situación en donde hoy nos está sucediendo que los clientes están tomando más tiempo para pagar. Tengo clientes a los que ya se les activaron, clientes de consultoría, a los que ya se les activaron completamente las ventas en su actividad económica, pero siguen teniendo problemas de flujo de caja. ¿Por qué? Porque los clientes están tomando 90 y 120 días para pagar, porque también tienen sus propios problemas financieros. Esta es la situación en la que se encuentran muchas empresas como Donato. Él no hace una consulta concreta, él manifiesta la problemática que está enfrentando. Bueno, y hace una pregunta que no es concreta, sino que es muy genérica. ¿Es posible solucionar cualquier crisis financiera? Bueno, asumo que eso lo hace en función de la empresa. ¿Es posible que una empresa pueda resolver cualquier crisis financiera que se le presenta? No es, no, sí es posible, no es irrealizable, pero no siempre es posible para todas las empresas. He tenido durante todo este proceso de consultoría que he venido realizando desde 1983 o específicamente a partir del 2003 que me especialicé en reingeniería financiera, he tenido casos de empresas que estaban a punto de quebrar y he hablado de muchos casos acá que lograron salir adelante. Algunas a un año, algunas a 3 años y hoy son muchísimo más grandes de lo que eran antes de haber asumido esa crisis. Eso no fue en pandemia, por otras razones habían quebrado. Pero también lamentablemente he tenido empresas que tenían incluso la capacidad de salir adelante, pero no lograron salir adelante porque les faltaban otras condiciones. Por ejemplo, carácter para tomar ciertas decisiones, carácter para poder iniciar de nuevo, carácter. Realmente yo he venido diciendo esto muchas veces. La primera condición que requerimos de un empresario o de una familia empresaria para sacar una empresa en crisis es carácter. Ahí es donde se nos frena el proceso. Muchas veces me han permitido hacer un proceso de regenería hasta cierta etapa, pero hay un techo en el que ahí ya el empresario no está dispuesto a tomar decisiones más radicales todavía.
permiten vender propiedades, negociar con bancos, negociar con proveedores, cerrar negocios, cerrar sucursales, desarrollar nuevos productos, despedir el personal que no es competente, bajar algunos costos fijos, pero hay decisiones muchas veces de tipo personal, de tipo familiar, que hieren en el alma, que son muy íntimas, que tienen implicaciones en la forma en que se relacionan con su pareja o con su familia o con sus hijos, o donde el orgullo, donde el ego interviene, donde ya se choca contra un muro y ahí es donde hace falta esa claridad de visión y ese carácter para tomar esas decisiones. Muchas de esas empresas no han querido cruzar esa frontera, no quisieron asumir ese compromiso delante de la empresa para no arriesgar una relación, por ejemplo, familiar. Tengo muchos casos donde han sido por compromisos familiares en donde no pudieron salir adelante. Pero bueno, sí, sí tengo que decirle a Fernando que sí, en la mayoría de los casos, empresas que, si es el caso de la pandemia, logran recuperar su nivel de ventas, ya eran eficientes, ya eran competentes, tienen mayores posibilidades de salir adelante después de una crisis, de una pandemia como esta. Pero empresas que ya tenían problemas de años antes de la crisis, lamentablemente tienen menos probabilidades, excepto que asuman la, las decisiones de negocios como un nuevo comienzo, como un compromiso en deudas que tienen que pagar tarde o temprano a sus proveedores y a sus bancos y que van a tener que nacer de nuevo con un proyecto de negocios, con un potencial de ganancias enorme, con una tasa de fracaso prácticamente igual a cero a partir de ahora, para que esa empresa tenga la capacidad de financiar el crecimiento de esta nueva vida, de este nuevo negocio, de esta nueva empresa y además empezar a pagar mediante un buen arreglo de pago los compromisos del pasado de la empresa que prácticamente deberíamos darla por quebrada. Este nuevo comienzo nace con una cola enorme y van a tener que pagarla. Para decirle a Fernando, si su empresa tiene capacidad de salir adelante, necesitamos muchísima información que lamentablemente muchas empresas no la tenían tampoco en aquel momento y hoy no la tienen. Muchas empresas con problemas financieros nunca tuvieron estados financieros, nunca tuvieron información financiera útil, oportuna, confiable. Medían el crecimiento de sus empresas sobre la base de las ventas nada más. No sabían si su empresa realmente estaba generando ganancias, no tenían métricas, no tenían información confiable sobre la rentabilidad de cada uno de sus productos o de cada uno de sus negocios. No sabían el nivel de compromiso que tenía la empresa desde el punto de vista de sus gastos fijos y de sus obligaciones con los acreedores. No sabían con certeza cuál era el nivel de punto de equilibrio operativo y mucho menos el nivel de punto de equilibrio financiero. Entonces, bueno, para que si es el caso de tu empresa que está en una situación financiera difícil, está enfrentando una crisis financiera dramática, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico financiero profundo y para eso dentro de Meridian tenemos la herramienta 1101 que se entrega y que se explica en el curso 215 diagnóstico financiero. Los invito a todos, no solamente a los que tienen empresas en crisis, a todos a que utilicen esa herramienta para poderle hacer una radiografía a la empresa y saber exactamente cuál es la verdadera situación de los negocios en estos momentos.